Hola, soy Guillermo de Lama, pastor en la Iglesia Bautista Reformada de Lima. En esta ocasión ingresaremos en un tema fundamental y extenso. Debido a su extensión, solo rascaremos la superficie, destacando puntos claves que subrayan su relevancia. Manténganse atentos mientras exploramos este vasto tema, concentrándonos en conceptos fundamentales. En esta ocasión quisiera hablar sobre un tema relacionado con la filosofía política que he titulado ¿Se contradice el liberalismo clásico y la Biblia? Creo que es importante que los creyentes estudien estos temas políticos a la luz de las Escrituras. Digo esto porque el aprendizaje cristiano de estos temas importantes en nuestros días debe seguir un orden específico. Primero, estudiar profundamente las Sagradas Escrituras y luego abordar otros temas como las diversas posiciones políticas, como el socialcristianismo, el centroizquierdismo, el socialismo, el comunismo, etc. Así que les voy a compartir mis ideas en cuanto al liberalismo clásico y si esta posición política se contradice o va de la mano con las Escrituras. He observado que el liberalismo clásico es una filosofía política que enfatiza, entre otros principios, los derechos inalienables de todas las personas, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad. Además, aboga por un gobierno limitado, el Estado de Derecho y la libertad religiosa. Que quede claro que no pretendo afirmar que toda la filosofía política del liberalismo clásico se deriva completamente de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, es significativo resaltar los paralelismos entre el pensamiento liberal clásico y los principios bíblicos claves relacionados con la dignidad del individuo, la libertad de conciencia y la autoridad gubernamental limitada. Esta convergencia merece una exploración más profunda por parte de todos los creyentes, ya que es importante que busquemos comprometernos con diversos marcos filosóficos y políticos. Entonces quiero comenzar compartiendo mis pensamientos de este tema. Primero, acerca de los derechos inalienables de las personas. En el liberalismo clásico se destaca el concepto de los derechos naturales, o también pueden llamarse como derechos inalienables, los cuales son derechos inherentes e intransferibles que pertenecen a todos los individuos simplemente por ser humanos. Filósofos destacados de la Ilustración como John Locke, quien no fue cristiano, para aclarar, argumentaron a favor de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la propiedad privada, los cuales consideraban que los gobiernos tienen la obligación de respetar y garantizar. Aunque las Escrituras no emplean específicamente el término derechos inalienables, sí presentan a los seres humanos como creados a la imagen de Dios, dotados de dignidad y valor intrínsecos. Esta perspectiva antropológica bíblica establece un fundamento para sostener la inviolabilidad de la persona y ciertos derechos fundamentales. Esta dignidad y valor de la vida humana se conoce como la santidad de la vida humana desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Por ejemplo, en el Salmo 139, versículos 15 y 16, se describe la participación milagrosa de Dios en la formación de toda vida humana en el útero de la mujer. Además, en el libro de Éxodo capítulo 20, el mandamiento es claro: no asesinarás. La santificación bíblica de la vida humana es congruente con la noción del liberalismo clásico de un derecho inalienable a la vida. Ambos enfoques rechazan la idea de que el Estado u otra entidad tenga poder absoluto sobre la vida de los ciudadanos. Y esto nos conduce a revisar los conceptos de libertad humana y la libertad de conciencia. Las Escrituras también valoran profundamente la libertad humana y la libertad de conciencia. Por ejemplo, en Génesis 1, versículos 26-27, se destaca que la humanidad fue creada a imagen de Dios, lo que implica una capacidad única de racionalidad, agencia moral y responsabilidad. En cuanto a la libertad de conciencia, la Biblia enseña que cada persona debe estar plenamente convencida en su propia mente en cuanto a sus convicciones espirituales, Romanos 14:5. Este énfasis en la inviolabilidad de la conciencia individual coincide con la defensa de la libertad religiosa promovida tanto por el liberalismo clásico como por el principio de que el Estado no debe imponer creencias ocultos. Ambas tradiciones reconocen la dignidad inherente de la persona y la importancia de la fe que surge de manera voluntaria. Continuando con el concepto del derecho inalienable de la propiedad privada, encontramos que las Sagradas Escrituras también respaldan este derecho. Pasajes como el 8º mandamiento que prohíbe el robo y la parábola de Jesús sobre los trabajadores de la viña confirman la legitimidad moral de la propiedad privada.
Creo que los liberales clásicos han fundamentado esta idea en las Escrituras, argumentando que los derechos de propiedad privada son fundamentales para el bienestar humano y para limitar el poder del Estado. El derecho a disfrutar de los frutos del propio trabajo se considera un resultado natural de la libertad individual. Segundo, acerca de un gobierno limitado. Un principio fundamental del liberalismo clásico es el concepto de gobierno limitado. La idea de que el Estado debe tener un rol restringido en la vida de los ciudadanos, interviniendo mínimamente en asuntos personales y económicos. Los liberales clásicos promueven un gobierno más pequeño y menos intrusivo, que se enfoque en proteger la libertad individual y los derechos de propiedad privada, evitando una regulación o redistribución excesivas. Actualmente estoy leyendo el libro de Glenn Sunshine, Matando a Leviatán, Gobierno Limitado y Resistencia en la Tradición Cristiana. Aunque aún no lo he terminado, he notado que la visión del liberalismo clásico sobre un gobierno estatal limitado encuentra cierta resonancia en el pensamiento político bíblico. Las Escrituras afirman la legitimidad del gobierno civil, pero también destacan la importancia de una autoridad limitada y de servicio, en contraste con un gobierno absoluto. En la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 7, la Biblia presenta al Estado como una institución establecida por Dios para mantener la justicia, preservar el orden y castigar a los malhechores. Sin embargo, la autoridad del Estado no es absoluta ni limitada. Más bien, es un servidor de Dios y del pueblo, no un fin en sí mismo. Este concepto bíblico del gobierno se alinea con el principio del liberalismo clásico de promover un gobierno que no ejerza control absoluto sobre los ciudadanos. Otro aspecto relacionado con la libertad individual se refiere a la distinción entre la caridad voluntaria y la redistribución coercitiva, practicada tanto por regímenes socialistas, moderados como radicales. La Biblia enseña cómo deben dar las personas para la caridad. Como se menciona en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Este principio bíblico se opone a lo que se conoce como distribución coercitiva de la riqueza fruto del esfuerzo y trabajo individual, y considera que las transferencias forzosas de riqueza violan los derechos de propiedad y la autonomía individual, incluso si la intención es ayudar a los pobres. Aquí también encontramos concordancia con los principios del liberalismo clásico. Tercero, acerca del Estado de Derecho. Un principio central del liberalismo clásico es el concepto del Estado de Derecho, que implica que todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes, están sujetos por igual a las leyes promulgadas públicamente y aplicadas por un poder judicial imparcial. Los liberales clásicos sostienen que un marco legal predecible e imparcial es fundamental para proteger los derechos individuales, fomentar la prosperidad económica y mantener la estabilidad social. La visión del liberalismo clásico respecto al Estado de Derecho encuentra un sólido respaldo en las enseñanzas bíblicas sobre la justicia, la equidad y la imparcialidad ante la ley. Las Escrituras presentan una visión de la sociedad regida por estatutos justos que se aplican de manera equitativa a todos sin favoritismo ni parcialidades. En Deuteronomio 16, versículos 18 al 20, el Señor da instrucciones sobre el carácter moral que deben tener los jueces y funcionarios que administran la justicia al pueblo. Se enfatiza que deben juzgar con justo juicio, sin torcer el derecho, sin mostrar favoritismo ni aceptar sobornos, porque el soborno puede corromper incluso a los sabios y pervierte las palabras de los justos. La Biblia, por lo tanto, atribuye un alto valor a la verdad, a la justicia, a la rectitud y a la imparcialidad en la administración de la ley. La ley mosaica incluía estatutos y ordenanzas detallados que debían aplicarse de manera equitativa sin importar la posición social ni las relaciones personales. Este énfasis bíblico en la justicia imparcial y el Estado de Derecho encuentra eco en el pensamiento liberal clásico. Ambos enfoques rechazan la idea de un sistema de doble estándar donde los poderosos y los bien conectados están por encima de la ley. El Estado de Derecho se considera fundamental como defensa contra la tiranía y la corrupción. Otro pasaje que enseña la igualdad fundamental de todas las personas ante Dios y la ley se encuentra en Éxodo 18:21, donde se describen las cualidades morales que deben tener los jueces: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrecen la avaricia.
En lo que respecta a la igualdad ante la ley, los liberales clásicos se alinean con lo establecido por la palabra de Dios sobre la igualdad de derechos y protección para todos, rechazando la noción de una sociedad dividida en clases privilegiadas y no privilegiadas. La Biblia también establece límites al poder del Estado y de sus funcionarios. Los gobernantes no están por encima de la ley, sino que están sujetos a ella, al igual que cualquier ciudadano común. Por ejemplo, en Deuteronomio 17, versículos 14 al 20, Dios ordena a los reyes escribir copias de la ley para sí mismos y gobernar de acuerdo con esos preceptos. Tanto el liberalismo clásico como la Biblia coinciden en que la autoridad estatal sin control representa una amenaza para la libertad individual y la estabilidad social. El Estado de Derecho se considera fundamental como un baluarte contra un gobierno arbitrario y tiránico. Cuarto, acerca de la libertad religiosa. Aquí necesitamos hacer algunas precisiones importantes y me gustaría empezar discutiendo el liberalismo clásico en relación con este asunto. Un principio fundamental del liberalismo clásico es el valor de la libertad y la tolerancia religiosa. Los pensadores liberales clásicos han argumentado durante mucho tiempo que los individuos deben tener la libertad de sostener y practicar sus propias creencias religiosas, sin interferencia del Estado. Este compromiso con el pluralismo religioso y la separación entre Iglesia y Estado se considera crucial para proteger la libertad individual y fomentar la armonía social. Esta perspectiva de la libertad religiosa recibe un sólido respaldo en las enseñanzas bíblicas sobre la importancia de la conciencia individual y el rechazo a la coerción en asuntos de fe. Las Escrituras presentan la creencia religiosa como una cuestión de convicción personal, no como algo que deba ser impuesto por la fuerza. Nuevamente citaré la carta a los Romanos capítulo 14, donde el apóstol Pablo escribe: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y este pasaje sugiere que las cuestiones de fe son, en última instancia, asuntos entre el individuo y Dios, no algo que debe ser dictado por las autoridades externas. Los creyentes no sostienen que el cristianismo deba ser impuesto a las naciones, sino que la Iglesia debe cumplir diligentemente con la gran comisión ordenada por el Señor, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo, para influir en las personas con los principios y valores cristianos. Esto se conoce como el consenso cristiano, un concepto que Francis Schaeffer enfatizó. La Biblia rechaza la idea de una ortodoxia religiosa monolítica impuesta por el Estado. Más bien aboga por una sociedad donde los individuos tengan la libertad de sostener y expresar sus propias convicciones religiosas sinceras, siempre y cuando éstas no se opongan a la moralidad, la ética y el orden público establecidos en la segunda tabla de la ley moral de Dios. Hay mucho más que podría discutirse sobre este tema, al cual podría yo abordar en otro momento. Al concluir este programa que invita a la reflexión, me encuentro impresionado por la profunda y compleja conexión entre la filosofía política del liberalismo clásico y la sabiduría contenida en las Sagradas Escrituras. Aunque estos dos enfoques pueden no coincidir completamente, hay áreas de convergencia destacados que merecen ser examinados con atención. Espero haberles inspirado a reflexionar más profundamente sobre la relación entre estos dos enfoques y los animo a seguir explorando estos temas que afectan nuestro papel como cristianos en este viaje terrenal. Recordemos que nuestras decisiones políticas están intrínsecamente ligadas a los principios morales establecidos en la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.